Amigos, nuevamente con ustedes ahora para compartir un tema que denomino profecía científica. La profecía como tal es la enunciación de un hecho anticipado, revelado a alguna persona, que puede tener la característica de visión, inspiración o sueño, y que generalmente llega de parte de Dios y en algunas ocasiones de una entidad ajena a él. Cabe la aclaración de que en el medio cristiano existen diferentes posturas respecto de si estas expresiones de la espiritualidad son vigentes. Y mientras algunos creen que continúan, otros, los cesacionistas, enseñan que fue una práctica desde tiempos bíblicos que dejaron de ser y que ha sufrido una adecuación a las cuatro paredes de los centros de reunión, señalándose que en el presente exclusivamente se circunscriben estas prácticas a la predicación o enseñanza como sinónimo de profecía, y que esa actividad es la que tiene la característica de que en el presente, repito, quien profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. De igual manera, hay quienes dicen que dan profecías de motu propio o incluso bajo previa solicitud al profeta de Dios, quien generalmente emite desde su más profundo deseo de beneficiar a sus oyentes las mejores intenciones de bendición de parte de Dios y que tanto emisor como receptor desean se cumpla. Y difícilmente tal profeta de Dios será cuestionado de hablar de su propio corazón, y menos aún de ser cuestionada tal profecía o revelación, haciéndoles creer su propia palabra y obligar a desoír la cordura o la aseveración ya escrita y que ella, la Biblia misma, dice de sí. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Y en otro momento, Pablo dice, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. Creo que sí puede haber profetas en el presente, pero no se exhiben o se exaltan de sus capacidades y no hablan cuando a ellos se les ocurre o cuando alguien se lo pide, sino cuando el Señor les toma para ello. Mi corto comentario se centra en aquellos falsos profetas que dicen palabra de Dios, y no se cumple lo que dicen que Dios les dijo. Ahora bien, en el ámbito de las ciencias susceptibles de investigación, se dice que cuando un fenómeno cubre los diferentes requisitos de comprobación, se puede predecir o hacer una profecía científica. Y esta generalmente tiene un alto grado de corroboración. Y el científico, con base en aquellas continuas investigaciones u observaciones, teoriza o pronostica sucesos que suelen cumplirse. La profecía científica, lo único que tiene de profecía del ámbito cristiano es la connotación de una manifestación sobrenatural, lógicamente errónea, y que generalmente es elevada por quienes la escuchan a nivel de revelación de Dios. Cuando una persona bien versada en el conocimiento de las acciones y reacciones de los seres humanos y con una información suficiente y científica o empírica de la naturaleza humana utiliza tal información, puede llevar a cabo aseveraciones de las acciones de algunas personas y anticipar sucesos que, en cuanto los expresa a otros y se cumplen, y a su vez quienes las oyen y las ven cumplirse, les dan connotación de revelación espiritual. Pero dejemos a un lado ese asunto que retomo en unos momentos. Y en una pequeña digresión que voy a hacer, vayamos a saber un poco de lo que enseña el doctor Joseph Renzulli.
Este psicólogo educativo propone que el potencial que tiene el ser humano para llevar a cabo sus principales capacidades de producción creativa surge o se manifiesta en tres grandes rasgos: la capacidad intelectual, el compromiso o implicación en la tarea y la creatividad. Tres cosas de las que abundaré en un momento. Estos tres rasgos suelen tenerlos un pequeño porcentaje de humanos por encima de la media y emergen simultánea y únicamente en determinados momentos y bajo determinadas circunstancias. Vayamos con el número 1. Capacidad por encima de la media. Se refiere a aptitudes generales como razonamiento verbal, espacial o manejo de una buena memoria. Áreas específicas de desempeño humano como composición musical, química, diseño. Pero es importante entender que por encima de una buena capacidad intelectual, los alcances de esta gente dependen menos de sus aptitudes que de otros factores más personales o de voluntad, como lo son el nivel de creatividad o de implicación en la tarea. O incluso, como ya se ha popularizado, de la inteligencia emocional y o social. El segundo rasgo, el compromiso, perseverancia o implicación en la tarea. Este rasgo o estos rasgos aparecen en individuos creativamente productivos. Consisten en una motivación para una determinada tarea o resolución de problemas y emergen en los hallazgos de múltiples estudios de investigación, además de numerosos análisis biográficos de individuos altamente creativos y productivos. Describen a personas que han sido capaces de sumergirse plenamente en un problema por un largo periodo de tiempo y perseverar ante adversidades que disuadirían a otros. Tercero, creatividad. Característica que incluyen la curiosidad, la originalidad o ingeniosidad y la voluntad de cuestionar las tradiciones o convenciones sociales. A lo largo de la historia ha habido multiplicidad de científicos que emplearon su capacidad creativa para visionar, analizar y también resolver cuestiones científicas de forma original. En conclusión, el modelo de los tres anillos, como le llama Rensselaer, pone énfasis en la interacción y la superposición de esos tres rasgos que propician la aparición de un comportamiento intelectual denominado superdotado, que son conductas desarrollables dentro del marco de la solución de problemas. Ahora bien, distintos tipos y grados de comportamientos sobredotados pueden ser desarrollados en ciertas personas, en ciertos momentos y bajo ciertas circunstancias, y estas cualidades intelectuales, naturales y desarrolladas o fortalecidas pueden producir, entre otras muchas facultades, un conocimiento por encima del promedio, mismo que entonces les faculta, con base en el estudio, el empirismo, la observación continua y bien analizada, conclusiones anticipadas, mismas que producen capacidad de hacer profecía científica o quizás sea mejor decir predicción científica. Aunque predecir significa anunciar por revelación, ciencia o conjetura algo que ha de suceder, pareciera esto toda una serie de posibles contradicciones y dificultades en el entendimiento. Y bien, la predicción puede involucrar ya sea, uno, un don sobrenatural, o dos, un proceso lógico racional con un juicio más o menos subjetivo basado en indicios u observaciones.
También cabe hacer una aclaración. La mayoría de las acepciones de la palabra o a la palabra profecía señalan que se trata de un don sobrenatural. Es decir, que sería inspirada por Dios. Así se sitúa a las profecías mayormente en el ámbito de la fe. Sin embargo, es importante discriminar que aunque existen capacidades que pueden ser atribuidas a una intervención sobrenatural divina, también hay de carácter natural que permiten el desarrollo de la facultad de predicción, pronóstico o en última instancia de profetizar científicamente. En otras palabras, estamos hablando de un talento ya sea natural o desarrollado, que generalmente en las profecías científicas nos hablan de un alto grado de aciertos. Y tal capacidad suele desarrollarse en gente que en sus investigaciones cuenta con recursos denominados de reacción de pensamiento arborescente. Este pensamiento se caracteriza por la afluencia y el tráfico intenso de ideas en forma de árbol, por eso el nombre de arborescente, que se solapan unas a otras, se suceden, se enredan, se mezclan tan rápido que cuesta retenerlas y se olvidan fácilmente. Es un pensamiento invadido por las emociones, por lo que el individuo observa, siente, escucha, analiza, todo a la vez, como si hubiera dos personas trabajando al mismo tiempo. Y el segundo factor, el pensamiento divergente, que suele ser diferente a lo largo o a lo que la mayoría de los cerebros hacen, pues responden de forma lineal y lógica, es decir, en la misma línea de una idea sin salir de ella. Y generalmente el pensamiento divergente suele ser rápido y creativo y se sale siempre de lo común, aunque en muchos casos contiene o conecta con tanta información almacenada que tarda en decidir cuál escoger y emitir. Razones estas por las que conviene poner en el lugar que corresponde el don sobrenatural de la profecía y que debemos tener cuidado y no queramos darle a lo natural una connotación divina, sobrenatural o espiritual. Así entonces, en un afán de dejar salir a la luz un asunto muy personal, que quizás debería por razones de modestia callarlas, he vencido el desafío de un potencial señalamiento de jactancia de mi parte, para intentar explicar a quienes tienen una impresión de mi persona como arrogante, por lo poco comunicativo, distante, aislado, o ya por no soportar callar mis opiniones y sonar arrogante al contradecir la voz de la mayoría. Por ello, debo señalar de forma abierta y ateniéndome a las críticas lógicas de mi comentario, que soy una persona con un coeficiente de sobredotación intelectual. No mejor que los demás, no más que ninguno, no superior, solo diferente. Y a quien le son difíciles las relaciones humanas y se ha ganado a pulso el rechazo o la desconfianza con capacidades intuitivas y conocimientos que me permiten pronósticos acertados. ¿Y por qué otras personas que con características semejantes de sobresalientes han permanecido calladas por años por el temor de los señalamientos de raros, indeseables, pedantes, pretenciosos, y que se han hecho daño asimilando y manteniendo erróneamente tales descripciones estigmatizantes? Por eso me es muy placentero encerrarme a piedra y lodo
para documentarme, investigar, elucubrar, escribir, etcétera. Y con base en mi conocimiento de las funciones cerebrales humanas, de mi investigación de grupos, aquí voy a ir aterrizando en algunos puntos que me parecen importantes, de las políticas públicas, de los quehaceres de los funcionarios públicos en las cámaras de diputados y senadores, de los grupos LGBT y demás, de mi conocimiento de la teología y de las profecías bíblicas, mi práctica como profesional de la psicoterapia, de la psicología y disciplinas afines y no afines, etcétera, etcétera. Puedo hacer aseveraciones que corresponden a pronósticos sobre las múltiples propuestas de ley que se ciernen como amenazas sobre la población mexicana y los efectos psicológicos o psiquiátricos en algún tipo de personas muy específicas. Y de igual manera, con mis pacientes, con ciertos trastornos o conflictos matrimoniales o relacionales. Y en alusión a las conductas de ellos o de algunas personas que, aunque no las conozca, puedo emitir una profecía científica de ciertos comportamientos, reacciones o comentarios que habrán de manifestar sus familiares o sus cónyuges, etc. Este tipo de conocimientos y práctica profesional repercute en mi desarrollo de intelecto, personalidad, proceso de pensamiento, desarrollo emocional y principalmente un pensamiento abstracto, que me llevan a hacer tales pronósticos que generalmente son acertados. De ahí que algunas personas suelen adjudicarme dotes proféticos, capacidades sobrenaturales, inspiraciones divinas, etc. en algunas de mis intervenciones o aseveraciones. Y vale la pena decir que si bien pueden, sí, ocasionalmente ser parte de mi quehacer en diferentes momentos, como conferencista o maestro, algunas manifestaciones sobrenaturales de índole profética o de discernimiento de espíritus, ello no me faculta para identificarme como profeta de Dios. Y quizás esta oscilación entre ambas actividades confunde a quienes lo atestiguan y quizás también a mí. De ahí que esta dificultad de discriminar entre el don sobrenatural y la facultad adquirida sucede de forma tal que la gente atribuye a la capacidad de hacer profecía científica la impresión de una profecía de parte de Dios. Y cabe aclarar que ambas facultades, en última instancia, no dejan de ser dones de Dios. Pues nada, tenemos que podamos decir, esto yo lo hice sin mediar dador alguno. Por ello es pertinente señalar que, lamentablemente, tanto quienes se mueven en estos menesteres como quienes los atestiguan no tienen el valor de cuestionar tales prácticas, para no atribuirse o atribuir a alguien un título de profeta o de iluminado. De ahí que sea muy fácil que emerjan personas que crean ser elegidos de Dios para tareas de mucha trascendencia. Y cuando de forma cotidiana se le atribuyen dotes sobrenaturales, a fuerza del señalamiento de profeta, el aludido llega a aceptarlo y luego de algún tiempo lo asume. En parte por ello y en parte porque corresponde con un deseo de reconocimiento y de deferencias mil que suelen aparejarse al título de profeta. ¿Cuántos falsos profetas habrán surgido bajo esta dinámica? Y hoy se ostentan como tales y engañan habiendo sido engañados. En resumidas cuentas, aprendamos a diferenciar entre la intuición o percepción natural y los dones de profecía sobrenatural, para que en la medida de un mejor funcionamiento de los miembros de un cuerpo llamado eclesia,
las herejías tengan menos manifestaciones y perjuicios en el mismo cuerpo.